Vamos a hablar de 2024, pero de cifras, un año lleno de cifras históricas en donación y también en trasplante. Estos son los datos. España se revalida como líder en donación de órganos. Se hicieron 6.464. Además, la tasa de trasplante se situó en 132,8 por millón de población. La mayor registrada hasta la fecha, y la de donantes en 52,6 por millón, superando así el objetivo de 50 que se había marcado la Organización Nacional de Trasplantes. Y de todo ello vamos a hablar ahora. Vita, más cifras. Más cifras, buenas cifras. Podemos estar orgullosos. Buenas tardes, Vanessa, de estas cifras respecto a las donaciones en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, en España. Estamos, diciendo cifras, vamos a comprobarlo, si te parece, de la mano, por supuesto, de Antonio Ruiz, coordinador de trasplantes del Hospital Miguel Servet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vita. Hola, Vanessa. Fuera de cámara le estaba diciendo, bueno, qué bien, ¿no? Poder dar estos datos es un orgullo. Totalmente. Yo creo que es una de las cosas de las que más orgullosos nos podemos sentir como país, de verdad, ¿no? Lo que significa el trabajo en equipo y lo que significamos como pueblo, ¿no? El mensaje de solidaridad que damos con los trasplantes. Unas cifras que no dejan de sorprender porque cada año incluso van creciendo todavía más. Sí, parece que no hay tope, ¿no? Parece que no hay tope. Pero es un objetivo, ¿no?, de la Organización Nacional de Trasplantes, que podamos seguir dando respuesta a personas que están en lista de espera de trasplantes. Es que el año pasado se hicieron 5.000 trasplantes en total, 17 cada día en España, ¿no? Y a pesar de eso, cuando decimos, bueno, pues ya hemos solucionado el problema, pero miramos y vuelve a haber otros tantos pacientes en lista de espera a los que tenemos que seguir dándoles respuesta. Y por suerte estamos en España, ¿no? Que vamos a hablar de las cifras, ¿no?, en comparación con otros países. Pues vamos a ver en las cifras de estas donaciones en nuestro país. Estamos hablando de esas 6.664 en 2024. Este año son las cifras que hemos conocido, más un 10% más que el año anterior, va creciendo. Eso es una muy buena noticia, como nos contabas. 8 donantes, 17 trasplantes al día. Sí, al día. Es el mayor ejemplo, ¿no? Es el resultado real del trabajo que hacemos en equipo, hospital por hospital, muchísimos servicios implicados, prácticamente el hospital al completo trabajando en esto, y siempre de la mano el conjunto con la Organización Nacional de Trasplantes, que nos conecta con todos los compañeros de todos los hospitales de España para poder conseguir estas cifras, ¿no?, que son tan tremendas. Y el ejemplo es que cuando comparas, como dices, el doble de la tasa de donación de Europa, ¿no? Pero es que si nos comparamos, por ejemplo, con Alemania, con países con un nivel de vida, de desarrollo en principio superior al nuestro, tenemos unas tasas de donaciones que no es que la dupliquen, sino que en el caso de Alemania quintuplicamos la tasa de donación. Si te parece, vamos a ver precisamente ese ranking del que nos podemos sentir muy orgullosos, porque vemos que en comparación a Europa duplicamos, más de duplicar, pero si vemos, por ejemplo, en esa lista de países, estamos hablando de que estamos a la cabeza por encima de otros países punteros, con una sanidad de muy buena calidad también en otras partes. La Unión Europea la vemos ahí con ese 22,9%, 52,6% en España, Estados Unidos por debajo, y además hay que tener en cuenta las diferencias con la sanidad estadounidense. Totalmente, las características de la población, el acceso a la sanidad. Aún así consiguen unas tasas de donación muy amplias. Quizás lo que más nos podemos comparar es con nuestro medio, ¿no?, con Italia, Francia o Alemania, pues que estamos en el doble que esos países, ¿no? Y esto pensamos, ¿esto por qué? Pues porque creemos que hemos conseguido lo que es el modelo español de donación y trasplante, lo llamamos así. ¿Por qué? Porque tenemos una oficina central, que es la ONT, que promueve la donación y el trasplante, que organiza y nos pone en contacto tantos equipos y tantas personas. Tenemos una legislación muy adecuada para la donación y el trasplante, que es un ejemplo que se copia en otros países para intentar adaptarse también. Tenemos unos objetivos puestos también por la Organización Nacional de Trasplantes de trabajo para los coordinadores, que podamos desarrollar estos programas para implementar y aumentar la tasa de donación. Y después estamos los coordinadores de trasplante en cada hospital, que es una figura muy particular también que hay en España, ¿no?, la actividad que tenemos, que desarrollamos.
Antonio Ruiz ha hecho ese repaso más o menos a esa cadena, ¿no?, que permite que tengamos estas cifras y que tengamos también esta conciencia en nuestro país, pero hay un eslabón, digamos, que podríamos ser de los primeros de la cadena, y ese eslabón es el de los médicos especialistas. El perfil del donante ha cambiado a lo largo del tiempo. Ahora son pacientes que tienen unos criterios más expandidos para poder ser donante. El 60% de los donantes se encuentran en unidades de cuidados críticos, pero se sabe que el 40% están fuera de estas unidades. Están en servicios como cardiología, medicina interna, urgencias, neumología, y ahí es donde tenemos que hacer, como bien dice, una sensibilización para que aquellos especialistas que puedan tener un posible donante se pongan en contacto con un coordinador hospitalario de trasplantes. Bueno, acabamos de escuchar esa función, esa labor tan importante de los especialistas, pero ¿en qué hospitales de Aragón, Antonio, se realizan esos trasplantes? ¿Es en todos o en unos específicamente? En algunos específicamente. Para poder llevar a cabo donaciones de órganos y trasplantes, los hospitales tienen que cumplir unas características. Tiene que haber unos servicios, digamos, de guardia, preparados en expectativa de que pueda haber una donación de órganos. Entonces, en Aragón ahora mismo hay 5 hospitales acreditados para la donación de órganos. El Clínico y el Hospital Miguel Servet en Zaragoza, también el Hospital Rollo Villanova y tanto San Jorge en Huesca como Obispo Polanco en Teruel. Claro, estamos hablando de un dispositivo casi perfecto porque no se sabe hasta el último momento cuándo se va a producir, no se sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a recibir, cómo se va a recibir. Y aquí hay una parte, a mí me gustaría que contase, Antonio, una cosa que me ha contado fuera de cámara que realmente pone los pelos de punta, y es un caso que para los equipos fue muy importante. Sí, bueno, para que haya trasplantes tiene que haber donantes, esa es la labor del coordinador. Es verdad que organizar un trasplante, hay muchos compañeros que nosotros, digamos, encendemos la mecha y prácticamente el hospital entero tiene que ayudar a proceder con ese trasplante. Pero para que haya trasplante, para poder dar esa respuesta a las personas que están esperando, tiene que haber donaciones. Y hay casos muy importantes. Nosotros, cuando la figura del coordinador, lo que hacemos es acercarnos a familias, a personas que están viviendo probablemente el peor momento de su vida, de su biografía, ¿no? La pérdida de un padre, una madre, un marido, o un hijo, una hija, ¿no? Y nosotros, con todo el respeto y con toda la empatía, entramos en ese momento y entramos a plantear una opción que es la de intentar dar un sentido a ese dolor, a esa pérdida, un sentido de vida, de futuro, de esperanza para otra persona, que además es desconocida. Es de forma totalmente altruista y anónima. Hubo un caso hace unos años en el que una persona, una mujer de 50 y pocos años, de origen sudamericano, que llevaba mucho tiempo viviendo aquí en Zaragoza, sí, pues tuvo una hemorragia cerebral. Una mujer que había estado sacando adelante a sus 2 hijos, ella sola, con mucho esfuerzo, una familia muy humilde, y su hija, cuando planteamos la posibilidad de la donación, esta señora había fallecido por una hemorragia cerebral, estaba en una situación de muerte encefálica. Su hija dijo una frase que me marca, una chica de 19 años que de repente dice, si nosotros podemos ahorrarle a otra familia que está pasando un dolor tan grande como el nuestro, un mínimo de dolor, podemos darle algo de esperanza, estaría bien hecho. Y mi madre habría querido eso, ¿no? Entonces, con eso, tremendo. Y nosotros, además, ese caso además fue muy particular porque había otras 2 personas en España que estaban en la situación de urgencia cero de trasplante. Una necesidad de un trasplante como urgencia vital. No es lista de espera que ya llegara, sino o se trasplanta o muere en días, ¿no? Y gracias a esa donación hubo 2 personas en España, una que estaba esperando un corazón y otra un hígado, que se pudieron trasplantar de urgencia y se salvaron gracias a esa donación, ¿no? O sea que fue muy impresionante y la verdad es que nos marcó muchísimo, la verdad. Bueno, pues con esto yo creo que ya está dicho casi todo, pero es que, como decía, las familias son importantísimas. El 85% aproximadamente de las familias que reciben esa noticia horrorosa del fallecimiento de ese familiar y a la vez esa petición, dicen que sí. Escuchen. En una cosa en la que además siempre hemos sido un tanto líderes es que nuestra tasa de negativa familiar es
una de las más bajas de España. Generalmente estamos en que en un 85% de las veces las familias dicen sí a la donación y en un 15%, 1 de cada 7, nos dicen que no a la donación. Es decir, la inmensa mayoría de las ocasiones las familias quieren donar los órganos, tomando una decisión en un momento muy triste y en la que, a pesar de todo, se sobreponen a ese duelo y nos dan esa pequeña esperanza para salir adelante. La generosidad de las familias, Vanessa, que permite que se produzcan estos trasplantes que cambian la vida, ¿no? Son dos caras de la misma moneda y tenemos la otra cara de la moneda. Hay un equipo de fútbol, el equipo de fútbol de los trasplantados, que son unos campeones doblemente, literalmente, porque lo han ganado esa competición, pero es que además en su día ganaron un órgano vital. España continúa liderando la clasificación de países donantes de órganos. Ya se realizan casi 6.000 al año. Y todo eso gracias a la visibilidad que dan ellos, trasplantados como Javi e Iñaki, que han viajado alrededor del mundo para dejar claro qué es lo necesario y que somos campeones en algo más que en donantes. Iñaki es trasplantado de riñón. Mi caso es bastante curioso. Empecé muy joven con problemas, con una enfermedad que realmente, pues bueno, que no se sabía muy bien de dónde iba, y llegó la oportunidad del trasplante y fue todo en cuestión de días realmente, y la verdad es que la recuperación fue rápida y yo siempre había hecho deporte y seguí haciendo deporte. Javi también. Estoy trasplantado de riñón desde hace 19 años y medio. Estuve 3 años y medio en diálisis y siempre he hecho deporte, tanto antes como después. Son la representación aragonesa de la selección española. Sobre todo andaluces son los que más hay, pero estamos de Madrid, Valencia, del norte de España, de León. Se han alzado subcampeones del primer mundial de fútbol de trasplantados. Jugamos contra equipos bastante duros, el grupo fue realmente duro y tuvimos que eliminar, vamos a decirlo así de alguna manera, equipos tan potentes como Australia o Italia, que era la anfitriona, o en semifinales a Inglaterra. La final contra Chile. Un equipo muy potente, gente extraordinaria, un equipo fantástico y bueno, competimos hasta el final, que es lo que siempre hacemos. La vida les ha obligado a luchar. Bueno, creo que todos tenemos nuestra historia detrás, ¿no? de superación, nuestra historia de seguir adelante. Realmente no pensamos tanto en ganar, sino en seguir. Por lo menos yo siempre pienso así, que lo que hay que hacer en esta vida es seguir, seguir y seguir. Mucha gente tuvo que esperar muchos años para un trasplante, no desfalleció absolutamente nadie, tanto la gente que lo consiguió como que no, y la verdad es que va un poco con nuestra mentalidad. Se hicieron con la medalla de plata, aunque lo conseguido vale oro. Lo principal es sobre todo la visibilidad que creemos que iba a dar un subcampeonato del mundo. Llegar a semifinales, que era por lo menos lo que yo pensaba, hubiera sido ya suficiente. Pero la verdad es que el partido contra Inglaterra en semi fue apasionante, extraordinario, y llegar a la final, todo lo que reportaba. El llevar el tema de la donación a todo el mundo, que vean esas personas que están esperando un trasplante, que vean que podemos llevar una vida totalmente normal con el deporte. El deporte nos ayuda a esa medicación que tomamos a que nos haga menor efecto, entonces nos va genial. Bueno, sin duda, viendo estas imágenes ves la alegría, ¿no?, que nos decías, Antonio, como al final, pues en la tragedia de una familia se ve la alegría de otra familia, de otros familiares. Estábamos hablando, aquí en España no hay contacto, no sabe quién es la familia del donante, quién recibe, nunca, jamás, es secreto, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es fundamental. La ley española de trasplantes, la primera, que en el año 79, ya se marcaba esa pauta. La donación tiene que ser altruista y tiene que ser anónima. O sea, no podemos dar publicidad, no podemos poner en contacto a los familiares de uno y de otro. ¿Por qué? Pensamos que las relaciones en un momento dado pueden resultar un poco extrañas, ¿no? Aún así, eso no es ápice, no es ningún problema para que las personas digan sí a la donación, ¿no? Identifica mucho más que lo hacemos por la sociedad cuando se plantea la donación de órganos, ¿no?, y de tejido. Y además también hay solidaridad a nivel, digamos, general, porque hay donaciones entre comunidades autónomas. Aragón ha cedido órganos y también ha recibido órganos. Es uno de los grandes ejemplos de cohesión del Sistema Nacional de Salud. O sea,
da exactamente igual la comunidad en la que residas, tienes las mismas oportunidades de recibir un trasplante si lo necesitas. No da igual el nivel socioeconómico, cultural, el lugar donde vivas, tienes las mismas posibilidades que una persona de Zaragoza, de Huesca, que alguien de Huelva o de Almería. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando de ese récord de cifra de donaciones, no solamente a nivel nacional, sino también aquí en Aragón, y si de algo podemos estar orgullosos es precisamente de ello. Vamos a seguir analizando todos esos datos y conociendo más. Estaba con nosotros en la mesa, como les decíamos, Antonio Ruiz. Antonio, veíamos y hablábamos de esas donaciones, cifras de récord, y hablábamos de los hospitales, que no en todos los hospitales se realiza, que tienen que reunir unas condiciones. Hay algunos hospitales, por ejemplo, en los que sí que sean específico de un trasplante específico, por ejemplo, páncreas. Sí, cada hospital, digamos, puede reunir las características para tener una o varios programas de trasplante. Necesita por un equipo médico que atienda a esos posibles receptores, necesita a un equipo quirúrgico que haga esos trasplantes, necesita un equipo de laboratorio, necesita una infraestructura que apoye a esos programas, ¿no? Aquí en Aragón tenemos 3 programas de trasplante de órganos. Hay 2 en el Hospital Miguel Servet, que son trasplante cardíaco y trasplante renal, y después en el Hospital Clínico está el programa de trasplante hepático. Y hay órganos que no se trasplantan en Aragón, pero como decíamos antes, esa cohesión del Sistema Nacional de Salud permite que un aragonés se pueda trasplantar perfectamente de otros órganos, como es, por ejemplo, pulmón o páncreas en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el páncreas, habitualmente nuestro centro de referencia es en Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona. Pero también, por ejemplo, aquí no hay programas de trasplante de órganos pediátricos. Hay niños que también, por desgracia, necesitan un trasplante. Pues según el órgano tan necesario, habitualmente son hospitales de Madrid los que se hacen cargo de esos trasplantes. Bueno, pues el número de donantes de médula ósea, vamos a hablar ahora de médula ósea, en 2024 en Aragón ha ascendido a 556 nuevos inscritos en el registro español de donante de médula ósea. Vamos a saludar ya a Nacho Torrubia, el expresidente de Dona Médula Aragón. Muy buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Desde el inicio, si no me equivoco, en el año 2012, ¿cuántos se han inscrito en total? Pues en Aragón, desde el 2012, llevamos más de 9.000 nuevos donantes de médula inscritos. Una cifra también de récord, podríamos decir, Nacho. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto de récord, porque Aragón en ese aspecto pues andamos un poquito más justos. Es cierto que hemos sumado a todos los donantes que se han inscrito en España, y este año pasado hemos alcanzado la cifra de 505.000, que era el objetivo que había puesto la Organización Nacional de Trasplante en el plan de médula, y bueno, pues ya se ha alcanzado esa cifra. Nacho, ¿cualquiera puede ser donante de médula? ¿Es algo muy complicado? ¿Hay muchas restricciones? En principio, para ser donante de médula no tenemos que ser más que compatibles con la persona que va a recibir nuestra médula, nuestra donación. Requisitos: mayor de 18 años y menor de 40 para inscribirnos. Una vez que estamos inscritos, vamos a estar en el registro hasta los 60 años. Y a nivel familiar podemos hacer la donación tanto por debajo de los 18 como por encima de los 60 sin ningún problema. Y la condición sine qua non es que seamos compatibles con la persona que va a recibir nuestra médula. Nacho, si ahora mismo alguno de nuestros espectadores que nos está viendo quiere dar el paso, quiere ser donante de médula, ¿por dónde empieza? ¿Dónde se tiene que dirigir? Pues el centro de referencia para la comunidad es el Banco de Sangre de Tejidos de Aragón, y allí le pueden dar todo tipo de información y le pueden inscribir como donante de médula. Pero puede acudir también a cualquier punto de donación de sangre en Aragón, que podrá inscribirse como donante de médula siempre que la persona ya sea donante de sangre con anterioridad. Y esto me refiero a cualquier punto de los que van diariamente por nuestros pueblos, entidades, clubes deportivos, empresas. Y, por supuesto, en el Hospital San Jorge de Huesca y en el Obispo Blanco de Teruel, así como en el Clínico de Zaragoza y en el Servet.
Si alguien está viéndonos y dice, bueno, venga, me voy a animar. Sí que es cierto que hace unos años una de las cosas que podía frenar a potenciales donantes era, bueno, pues ese pinchazo en la columna, pues pensar que a lo mejor era algo muy complicado, pero estamos hablando de algo actualmente muy sencillo. A ver, lo primero que tenemos que desterrar es el pinchazo en la columna, porque eso es totalmente falso, eso es mentira. Nunca, nunca en una donación de médula nos van a pinchar en columna, nunca. Habitualmente, hoy en día, mayoritariamente en torno al 95% de las donaciones se hacen desde vía periférica, desde el mismo brazo que los donantes de sangre donan sangre o plaquetas o plasma. Desde ese mismo brazo es donde hacemos la donación de médula, porque al final lo que vamos a donar son las células madre sanguíneas y eso las podemos coger desde torrente sanguíneo sin ningún problema. Y específicamente en 4 o 5% de los casos sí que se hace desde la cresta ilíaca, el hueso plano de la cadera que tiene forma de mariposa. Y esto se hace en quirófano, acto quirúrgico anestesiado. Al día siguiente, alta médica y en 2 días vida normal. Bueno, pues muchas gracias. Animamos a todo el mundo, como ha dicho Nacho Torrubia, es algo que podemos hacer, que es un poquito más largo de lo que es donar sangre, pero que nos van a quitar por el torrente sanguíneo, que es algo sencillo, que la cuestión es ser compatibles, pero sobre todo es tener la voluntad de donar, ser mayor de 18 años y si todavía no estamos registrados no tenemos que tener más de 40 años, pero bueno, entre familiares sería posible. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a vosotros por la atención al trasplante en general. Muchas gracias. Hay, Antonio, órganos, digamos, más susceptibles de ser donados o más fáciles o con los que tengamos que jugar más a la hora de la donación. Bueno, la cuestión es que los órganos se pueden ir dañando con la edad, ¿no? No hay un límite de edad para ser donante, pero con la edad todos nuestros órganos van sufriendo, es ley de vida, pero además también se van incluyendo pues que tenemos enfermedades, hipertensión, diabetes que afectan a nuestros órganos y ¿qué ocurre? Pues que al final ese daño da lugar que no pueda haber donación de órganos. También la situación en la que llegan los posibles pacientes que van a ser donantes al hospital, ¿no? Pues puede haber un daño pulmonar, un daño cardíaco, pues que da lugar a que no puedan ser donantes de esos órganos. Son órganos también muy sensibles a todo ese proceso que lleva al fallecimiento de una persona. Entonces, lo más habitual en las donaciones de órganos son el hígado y los riñones. Pero, como digo, un donante puede salvar hasta 8 vidas con trasplantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden donar los 2 pulmones, el corazón, hígado, riñones y páncreas, por ejemplo, ¿no? Sin contar los tejidos, ¿no? Entonces, claro, lo más habitual es hígado y riñones, pero todas las posibilidades están abiertas. Pues con todo ese abanico de posibilidades y de esperanza nos quedamos. Antonio, muchísimas gracias por venir hasta aquí, a esta Conexión Aragón, y ese llamamiento que se ha hecho a donar, a regalar también vida y a dar vida. Gracias, Vita. A ti te veo en tan solo unos segundos para hablar de otro tema. Sí, yo solo me quería decir una cosa. Me lo decía Antonio, dice, ojalá esta noche quien nos esté viendo diga a la familia, oye, en cualquier caso, si pasa algo, yo quiero donar. Les animamos. Ahí está. Gracias a los dos. Nosotros seguimos